Terminado entonces el recuento histórico de los orígenes del Código Civil, llegamos entonces al Código Civil chileno, el precursor del Código Civil en América Latina, redactado por quien vemos en pantalla, don Andrés Bello, un gran estudioso, jurista, filólogo, filósofo venezolano, quien para 1840 se traslada a Chile para su elaboración. En 1852 estuvo listo el código y fue promulgado el 15 de diciembre de 1855. Este código pues trae la mezcla del derecho romano, del derecho germano, del derecho español, del derecho visigodo, del derecho austriaco, del derecho prusiano, tal como lo vimos en nuestro video anterior. Contemporáneamente en Colombia es adoptado el Código Civil chileno o el Código Civil de Bello por el Estado de Santander en 1858. Recuerden que en ese periodo somos nosotros un Estado federado. Curiosamente, el primer estado en adoptarlo es Santander. Luego, el estado de Cundinamarca y Cauca lo adoptan en 1859, el estado de Panamá en 1860, y los últimos estados que lo adoptan es Antioquia y Boyacá en 1864. Como ustedes saben, el Código Civil está dividido en una parte preliminar y 4 libros, a saber, el libro de personas, que va del artículo 73 al artículo 652. El libro de los bienes o los bienes de la Unión arranca del artículo 653 al 1007. El libro de la sucesión por causa de muerte y donación entre vivos del 1008 al 1493. Y el libro de las obligaciones y los contratos del 1495 al 2545. Podemos decir entonces que luego de esa aprobación es adoptado a partir de 1873, cuando Colombia empieza a ser una república, es adoptado el Código Civil chileno, y después con la promulgación de la Constitución de 1886 es adoptado nuestro Código Civil a partir de las leyes 57 y 1500 y 153 de 1887. Y ese es el código que tenemos actualmente y que rige nuestras relaciones particulares. Adentrados entonces ya en el tema de cuáles fueron los orígenes del Código Civil, vamos a recordar un poco sobre las fuentes del derecho. Recuerden que las fuentes del derecho incluyen tanto aquellas en sentido formal o material, y por ello empezamos inicialmente con la ley en sentido formal. Traemos una definición, en este caso de Planiol, que dice que toda regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada, esa es la ley en sentido formal. También podríamos traer a colación aquí el artículo 4 de nuestro Código Civil,
que nos dice que la ley es la expresión de la voluntad soberana, que tiene como características esenciales mandar, prohibir, permitir y castigar. Así que podemos concluir que la ley en sentido formal es un conjunto de reglas, va a provenir del Estado. En este caso, como estamos hablando de la ley en sentido formal, proviene de la rama del poder público, que es el legislativo. Excepcionalmente, pues ustedes saben que el Ejecutivo también tiene funciones legislativas. La fuerza obligatoria provista de la ley se encuentra en la sanción legal, es decir, en el premio o el castigo que trae la norma. Recuerden que hay otro tipo de sanción que es la sanción constitucional, pero esa se refiere más a la estampa de la firma del presidente en los proyectos de ley que luego serán ley de la República. La ley es abstracta, es decir, que no va a tener un destinatario específico, sino que el destinatario de la ley va a ser, desde luego, todos y cada uno de los ciudadanos y del pueblo colombiano. Es permanente, su vocación es de tener una vigencia prolongada en el tiempo, no que sea de forma transitoria, y es impersonal porque va a regular todas las relaciones privadas sin importar la condición de la persona. ¿Cómo es la formación de esta ley? Bueno, para eso encontramos 6 pasos. Inicia con la formación que será en el Congreso de la República. Excepcionalmente, como les decía, el Ejecutivo y el Judicial podrá tener algunas funciones legislativas, pero la madre de las leyes es el Congreso de la República. Allí, a través de una iniciativa, que es el primer punto que vamos a ver, ¿de quiénes? Pues inicialmente de los miembros del Congreso, de representantes y senadores, pero también el gobierno nacional y la rama judicial y el pueblo colombiano podrán hacer uso de la iniciativa para presentar proyectos de ley. El gobierno, a través de sus ministros de cada ramo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral también podrán presentar proyectos de ley que tengan que ver con su materia, así como el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. El 30% de los concejales o diputados electos en el país y los ciudadanos en un número equivalente a al menos el 5% del censo electoral vigente. Luego aparece la discusión. Esa discusión en cualquiera de las 2 cámaras podrá iniciarse, excepto asuntos que tengan que ver con tributos, que iniciará su discusión en la Cámara de Representantes, y el tema de relaciones internacionales, que inicia su discusión en el Senado. Recuerden que todos los congresistas tienen voz y voto, excepcionalmente podrán asistir los magistrados, procuradores, contralores, vocero de la ciudadanía, etcétera, pero aquellos solo tendrán voz. Y dependiendo la norma, esta podrá ser aprobada en una o en varias legislaturas, recordando que la legislatura iniciará el 20 de julio, con un cese de actividades el 16 de diciembre, una reanudación de actividades el 16 de marzo y finaliza el 20 de junio.
Es decir, que estas fechas constituyen una sola legislatura. Recuerden que hay algunas normas que necesitan ser aprobadas en una sola legislatura, como las leyes estatutarias. Las leyes ordinarias pueden darse en varias legislaturas. Luego de su discusión viene la aprobación. Esa aprobación se dará en cada uno de los debates. Debates que el primer debate se dará en las comisiones permanentes y los segundos debates se darán en el pleno de cada una de las cámaras. Luego de la discusión viene la sanción del presidente, que es la posibilidad que tiene el presidente de objetarla por inconstitucional, es decir, por inconveniente, y dependiendo del número de artículos, la sanción constitucional o la sanción presidencial se podrá dar de la siguiente forma. Si estamos en leyes que tienen menos de 20 artículos, será sancionado dentro de los 6 días siguientes hábiles. Si estamos hablando de leyes que tienen entre 21 a 50 artículos, se darán dentro de los 10 días hábiles siguientes. Y si estamos hablando de leyes con más de 50 artículos, su sanción se dará dentro de los 20 días hábiles siguientes. En caso de objetarla por inconstitucional o inconveniente, se devolverá a las cámaras para que se corrija o se adecúe la inconstitucionalidad o el inconveniente por el cual fue objetada. Y si continuara la objeción, en este caso, será sancionada la ley por el presidente del Congreso, que es el mismo presidente del Senado. Sancionada entonces, se publicará, viene la etapa de la promulgación, que se entiende la que lleva el diario oficial, es decir, que esa promulgación es la inserción de la ley en el diario oficial. Y luego de promulgada, esta ley entrará en vigencia si la ley no obliga, sino en virtud de su promulgación y su observancia inicia 2 meses después de tal promulgación, es decir, sobre la publicación en el diario oficial, excepto cuando la misma ley fija el día en que entrará en vigencia o cuando haya interrupción en comunicaciones, los 2 meses se empezarán a contar cuando estos se restablezcan. Ya teniendo creada la ley, podemos clasificarla. En realidad, la clasificación de la ley es muy amplia. Aquí les traigo tan solo la clasificación que me parece más oportuna para nuestra clase. Las leyes se podrán clasificar en rígidas y flexibles. Una ley rígida establece contenido e impone consecuencia o sanción. Un claro ejemplo de una ley rígida es la compraventa de bienes raíces que deberá hacerse por escritura pública. Si se llegase a hacer diferente por documento privado o simplemente con el acuerdo de las partes, pues tal contrato no existe. A diferencia de las leyes flexibles que enuncian un concepto general, y al aplicarse entonces existe libertad de interpretación. Un ejemplo de una ley flexible es la fijación de cuota alimentaria. El artículo 411 del Código Civil nos dice a quién se deben alimentos, pero existe la libertad de interpretación frente a los criterios de necesidad y solvencia para poder fijar dicha cuota alimentaria.
Asimismo, las leyes pueden clasificarse en leyes imperativas y no imperativas. Las imperativas imponen al ciudadano de manera absoluta, sin que se pueda modificarlas o derogarlas. Esas obligaciones. Es decir, cuando la norma establece unas obligaciones las cuales no pueden modificarse ni derogarse. Contrario sensu, las normas no imperativas, llamadas también supletorias, allí el individuo puede sustraerse mediante pactos privados lo que ha instituido el legislador se vuelve subsidiario frente a la voluntad de los sujetos. Ejemplo, el testamento. Fíjense que allí, aunque son normas rígidas las que establecen el testamento, también deja la posibilidad que los pactos privados queden inmersos en el testamento o situaciones como donde se pueda estipular lo contrario. Asimismo, como les decía, el carácter general de la ley será mandar, prohibir, permitir o castigar. Es decir, que las normas sean rígidas, flexibles, imperativas o no imperativas, estas normas podrán traer ese mandato general del artículo 4 del Código Civil. Las normas pueden ser constitucionales o comunes y pues allí no me voy a detener porque las constitucionales ustedes deben intuir y es correcto que son aquellas que tienen el rango de la Carta Magna o de nuestra Constitución Política de Colombia junto con su bloque de constitucionalidad, mientras que las normas comunes son todas aquellas leyes que no hacen parte de la Constitución. Asimismo, las leyes sustantivas o adjetivas que hacen referencia a las normas sustantivas a aquellos derechos que están inmersos en la ley y las normas adjetivas o procesales a aquellas normas que establecen el procedimiento para hacer efectiva las leyes sustantivas. Las leyes pueden derogarse expresa o tácitamente, de acuerdo al artículo 71 o 72 del Código Civil. Es decir, esa derogación deja vigente, sabemos cuáles son las normas que quedan vigentes y para ello existen unas reglas que son las siguientes. En caso de incompatibilidad de las normas, va a primar la Constitución sobre la ley común. Eso es obvio, de lo contrario no tendríamos la acción pública de inconstitucionalidad que conoce la Corte Constitucional o la acción de nulidad por inconstitucionalidad que conoce el Consejo de Estado. Asimismo, la norma especial prima sobre la norma general. Es decir, si existe alguna norma que regule situaciones específicas, esta va a tener una ponderación especial. Ejemplo, la ley de arrendamiento de vivienda urbana, que es la ley la ley 820 del 2003, es la norma que regula este tipo de contrato. Esa es la norma especial. Aunque nosotros encontremos de manera general el contrato de arrendamiento en el Código Civil. Otra regla de incompatibilidad es que la norma de la misma especialidad prefiere la ley posterior sobre la ley anterior. Es decir, que si son normas de la misma materia, siempre se va a preferir la ley vigente, la ley más nueva, la ley que ha sido expedida
recientemente a una ley anterior, porque generalmente la ley posterior trae una derogatoria expresa o tácita de la ley anterior. Entonces, este es el ejemplo de las leyes en el caso de las personas en condición de discapacidad frente a la capacidad jurídica. Tenemos una norma, la ley 1306 del 2006, y tenemos la norma reciente, la 1996 del 2019. En este caso se preferirá la ley posterior, es decir, la del 2019, a la norma del 2003. Sin embargo, allí la norma, la del 2019, dejó expresamente manifestado cuáles son los artículos que siguen vigentes de la ley anterior.